Recordemos que 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que vengo, dedícate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por esa razón fue que creamos este breve espacio para nosotros poder brindar de la palabra del Señor, ya sea leyendo, ya sea exhortando o brindando una serie de enseñanzas para que podamos ser edificados y, como vuelvo a repetir, dar continuidad a través de ciertos temas que se dieron en su momento, pero tal vez lo podemos dar en pequeñas partes para ir reafirmando ciertas enseñanzas que creo que sean necesarias. Entonces, por esa parte, establecimos hoy lo que es 1 Timoteo 4:13. Entonces, estableciendo esto de 1 Timoteo 4:13, vamos a dar lugar, pues, a un par de necesidades que nos van a servir. Así que vamos a carga. Okay, perdón. Solo quiero compartir acá. Muy bien. ¿Qué es esta? Ahí está. Ok, muy bien. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente, 1 Timoteo 4, perdón, esto es enfocándonos en preparar la tierra. Este es un tema relacionado a la palabra del sembrador que venimos hablando y vamos a orar para dar lugar a este espacio que tenemos de 1 Timoteo 4:13. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias porque nos has brindado de tu amor, de tu fidelidad y de tu hermosura. Ayúdanos, por favor, Padre bendito, para poder adorarte, para poder bendecirte, a poder seguir en este segmento de 1 Timoteo 4:13, que nos ayudará a poder dar seguimiento, Padre, a lo que corresponde a lo que es buscando el reino de los cielos y su justicia, y poder cimentar una de las parábolas tan importantes que es la parábola del sembrador. Así que te agradecemos por estarnos hablando, por estarnos preparando, por estarnos ministrando, por estarnos enfocando en ti, Cristo Jesús. Te agradecemos, papito lindo, por todo tu amor y por toda tu gracia. Gracias, amado Padre, por tomarnos en cuenta y considerarnos en tus bellas y dulces bendiciones. Así que pedimos hoy, papito lindo, que nos ayudes, por favor, a poder brindar hoy de la bondad de tu misericordia. Te agradecemos, Padre eterno. Amén y amén. Muy bien, entonces, este es el tema, enfocándonos en preparar la tierra. Como ya mencionamos, hemos venido hablando acerca de lo que es el primer tema que dimos acá en estas reuniones congregacionales, es relacionado a lo que es buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia. Ese es prácticamente el primer tema que se dio, y se habló lo que entra en la relación de cómo buscar el reino de los cielos, es decir, ponerle una prioridad a lo que estamos buscando, pero también definiendo cómo buscar el reino de los cielos. Y llegamos a la conclusión en ese momento de que para poder buscar el reino de los cielos y su justicia debemos centrarnos en Jesucristo y este crucificado, que fueron parte de las palabras que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:2. Y que para poder conocer el reino y su rey para poder conocer el reino debemos ver al rey y a sus ciudadanos. Y hablamos de que se centra prácticamente el rey y el ciudadano en una persona llamada Jesucristo. En Jesucristo podemos ver al rey, porque dice la palabra de que al ver a Jesucristo podemos ver a Dios Padre, y también en Jesucristo vemos un ciudadano, porque la palabra dice que Jesús es el príncipe de paz. También la palabra dice que Jesucristo es el embajador, y también pues Jesucristo es parte del pueblo de Dios, pues ser parte del reinado y otras situaciones que podemos ver. Y también pues nos enfocamos en darnos cuenta de que Jesucristo no solo se mostró o nos mostró a nosotros cómo es el reino a través de su forma de vida y también de sus enseñanzas, y a través de las enseñanzas nosotros también podemos aprender de cómo es el reino de los cielos, tanto viendo a Jesús, oyendo sus enseñanzas, o también ver a otras personas como Pablo, Pedro, Moisés y otros ciudadanos del reino, que hablamos esto relacionado al libro de Hebreos, que nos da a entender de que hay muchas personas que son ciudadanos. Ahora, basado en esto, tuvimos ya dos temas, que uno de los temas es
dando frutos en abundancia, y el segundo es entendiendo el reino de los cielos. Porque en esos dos puntos eran clave de la parábola del sembrador. El primero era porque la parábola del sembrador habla de que hay que dar fruto en abundancia, o sea, que habla del 30, al 60 y el 100 por uno. Y Jesucristo anhela que nosotros demos fruto en abundancia. Y por consecuencia, la idea que Jesucristo nos habla en la parábola del sembrador es para que nosotros podamos dar fruto en abundancia. Cuando hablamos de dar fruto en abundancia, no hablamos no estamos hablando necesariamente de un sistema moral, sino que una manifestación de comunión con el que amamos. En este caso es Cristo Jesús. Porque tocamos la cita de Cantares donde dice: venga su amado a su huerto y coma de su dulce fruto. O venga su amado al huerto y pruebes y deleítese con las delicias de su fruto. Dependiendo la traducción que cada uno de nosotros tengamos. Pero la idea principal de poder nosotros dar fruto en abundancia se reduce, por así decirlo, o la esencia principal es poder tener mayor comunión con Cristo Jesús. También la palabra cuando dice haced sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces la idea de Dios es que tengamos esta abundancia de fruto, y por eso la importancia de la parábola del sembrador para poder tener comunión con nuestro amado Jesús. Ahora, cuando ya tocamos ese punto, también vimos de que una de las cosas esenciales en la parábola del sembrador era que teníamos que entender la palabra que se nos ha sido dada, que tal vez la parábola del sembrador en Marcos no lo cimienta tanto, sino que era más en Mateo, que habla más acerca del entendimiento. En cada parte que él menciona dice que era necesario entender. Hablamos de que el entendimiento no se somete al hecho de que lo que yo necesariamente entienda, sino que a lo que Dios me quiere dar a entender. Por eso Jesús era el que les abría el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Por eso hablábamos de pedirle al Señor entendimiento, pedirle sabiduría y revelación como Él la conoce, y no necesariamente usar mi propio entendimiento, que puede ser carnal, y que ese entendimiento carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu. Y por eso Dios nos comienza a dar una formación espiritual para tener un entendimiento espiritual, y asimismo es la interpretación de las Escrituras y la vivencia de las Escrituras. En este caso en particular, estamos hablando de enfocándonos en preparar la tierra. ¿Por qué estamos hablando de enfocarnos en preparar la tierra? Y ahorita vamos a ver el versículo con el cual vamos a comenzar a hablar. Este es Marcos 4:20. Y dice de la siguiente manera: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces vuelvo a repetir, Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Ok, entonces, esto es bien importante porque aquí nos están diciendo, en la parábola del sembrador, que hay una buena tierra. Es decir, los que fueron sembrados en buena tierra son los que la oyen y la reciben y dan fruto al 30, al 70 y 100 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere dar a entender de que solo aquellos que tengan una buena tierra van a poder dar buen fruto. Cuando la parábola del sembrador habla de los otros terrenos, uno habla acerca de aquellos que caen la semilla cae junto al camino, otra cae a lo que refiere a pedregales y otra cae en espinos. Entonces, ahí lo que nos está diciendo son que nos debemos enfocar prácticamente en nuestra tierra, en nuestro terreno, en nuestro campo. Claramente hay otras cosas que la parábola del sembrador habla, como lo que refiere a lo que es el sembrador, también a lo que nos habla con relación a la semilla, y por consecuencia en este caso está hablando del terreno. Son prácticamente tres cosas principales que se da a conocer o a entender con la parábola del sembrador. Inclusive la parábola en sí mismo la han llamado parábola del sembrador. Perdón, solo estaba preparando. Okay. Entonces,
nos dicen que es la parábola del sembrador, haciéndonos énfasis en colocar la atención en lo que es aquel que siembra. Y no está mal, realmente es clave, vuelvo a resaltar de que ahí nos hablan de que hay una persona que va a sembrar. En la palabra, en la Biblia, esta parábola nos podemos también ligar a la parábola de la cizaña y el trigo, porque ahí también nos enseñan de que no solo Jesucristo siembra, sino que también lo que es el diablo o Satanás, también él siembra. Tanto Jesús como Satanás siembran. Del lado de Jesús, él siembra la semilla, que es la buena semilla, que se habla en la parábola del trigo y la cizaña. Y también se habla que Satanás siembra algo que es cizaña o una semilla, pero conforme a la naturaleza de él, del enemigo. Entonces, pero en ambos casos siempre necesitan de un lugar donde colocar esa semilla. Entonces la parábola del sembrador nos ayuda, aunque Jesús está hablando prácticamente de que él está sembrando la semilla, pero también nos da a entender cuando vemos la parábola del trigo y la cizaña, de que Satanás también va a procurar sembrar, pero para eso se necesita un terreno, una tierra, ya sea buena en diferentes sentidos. Es decir, cuando Jesús viene y dice, yo voy a sembrar en una tierra, una buena tierra, para que esto dé fruto, el hecho es de sembrarlo en nuestro corazón, porque prácticamente eso es de lo que está hablando acá. Entonces, la idea es de que Dios siempre va a buscar sembrar, es decir, la Biblia dice perdón, creo que aquí lo tengo el versículo. Ok, aquí es el punto con lo que voy a resaltar con relación a lo que, perdón, voy a regresar, disculpen, ahí me confundí. Entonces, a lo que vamos de la siguiente manera. Entonces, tenemos nosotros que enfocarnos en lo que refiere al terreno, porque basado en el terreno es lo que va o no dar fruto o fructificar. Pero hay que entender algo muy importante, y es de que, como hablamos de que tanto Jesús como el enemigo son sembradores, los sembradores tienen un enfoque, y el enfoque es el siguiente de Hebreos 1:1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, aquí nos está hablando de que Dios lo que hace es hablarnos de muchas formas y de muchas maneras. Es decir, que Dios como sembrador va a buscar siempre sembrar en nosotros. Él está como en esa constancia de ver cómo sembrar en nosotros. Por eso habla constantemente, es decir, nos busca colocar la palabra constantemente en nosotros. Por otro lado, pues también tenemos al enemigo que él, por querer destrozar o no permitir que la obra de Dios fructifique, él también va a buscar generar esta misma manera de lo contrario de lo que Dios hace, pero en el sentido de que él va a buscar sembrar malas cosas o destruir los terrenos para que nosotros no podamos dar fruto en abundancia. Por eso el enemigo ha aprovechado de muchas cosas para contaminar nuestra tierra. Por eso vemos de que hay música del mundo, diferentes tipos de música, hay diferentes canales o medios del cual el enemigo se ha proveído para poder estorbar y destruir los terrenos, o de algunas otras circunstancias actuales en este mundo, para él poder no permitir que seamos buena tierra, y por lo tanto que Dios no nos pueda, que aunque Dios siembre, porque vuelvo a repetir, el hecho no es de que Dios no esté sembrando, el hecho no es que Dios no nos esté dando palabra, el hecho no es que Dios no se está callado, es decir, Dios está en continuidad, día tras día, sembrando palabras en nuestras vidas. Pero no podemos nosotros dar fruto. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos están estorbando. Nosotros tenemos que estar bien claros si estamos dando o no estamos dando fruto. Pero lo importante es esto, el sembrador sale a sembrar. Es decir, que Dios va a mandar su palabra de diferentes formas y de diferentes maneras. Por eso la necesidad de que nosotros preparemos nuestra tierra. Y aquí también está, por ejemplo, 1 Corintios 9:6, esto es la Biblia de las Américas, dice lo siguiente: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Nos da a entender de que Dios, como el sembrador, va a buscar colocar abundancia de palabra en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el buen sembrador. Él es el que va a sembrar la semilla. Es decir, que Dios siempre está con una gran
necesidad de colocar palabra en nosotros por lo mismo de que si queremos dar fruto en abundancia, como lo habíamos hablado la vez anterior, por lo tanto se tiene que sembrar en abundancia para dar fruto en abundancia. Entonces Dios, siendo un buen sembrador, utilizando todos los medios posibles, Él nos está colocando palabra en nosotros. Como Él está buscando palabra, como ya mencionamos la parábola del sembrador, Él siembra la palabra, pero depende de en qué tipo de terreno cae, es donde va a dar o no va a dar fruto. Pero Dios siempre está buscando que nosotros estemos, que tengamos un buen terreno para que podamos dar fruto. Entonces aquí nos está llamando Dios a la reflexión de decir, bueno, mira, yo soy el buen sembrador, voy a colocar una buena semilla, pero necesito de que tu tierra esté limpia. Necesito que tu tierra sea una buena tierra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar fruto en abundancia. Por eso el tema es enfocándonos en preparar la tierra. Y por esa razón, recordemos que cuando la parábola, el trigo y la cizaña, sale de que el buen sembrador, o lo que es Dios, siembra en el campo, en su territorio, en su tierra, pero dice que el enemigo por la noche también siembra, y él lo que hace es sembrar cizaña. Por eso la Biblia nos llama dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Como ya mencionamos, que tanto Dios como el enemigo son sembradores, también nosotros tenemos que tener cuidado de que el enemigo no siembre en nosotros. Y también nosotros no prepararle un terreno, Leo, no prepararle un terreno al enemigo, porque caso contrario, lo que va a suceder es de que también el enemigo va a sembrar en nosotros, y nosotros también, si tenemos un buen terreno para el enemigo, vamos a dar fruto para el enemigo. Es decir, que en este caso nunca vamos nosotros a dejar de dar fruto. O damos buen fruto o vamos a dar un mal fruto. ¿Por qué? Porque tanto Dios Padre como el enemigo están sembrando para que demos abundancia de fruto. Entonces, debemos estar atentos a velar sobre nuestro terreno, nuestro corazón, para no permitir que el enemigo siembre, pero por el otro lado tenemos que estar al pendiente de Dios para prepararle a Dios un buen terreno, para que ese terreno tenga una buena semilla y poder dar fruto al 100%. Ahora, veamos Lucas 1:17. Dice de la siguiente manera: e irá delante él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Muy bien, entonces que este versículo lo coloqué para dar un ejemplo muy claro de la preparación de la tierra, dando a entender otra vez lo relacionado a la parábola del sembrador. Porque recordemos de que cuando nosotros hablamos de buscar el reino de los cielos, hablamos de poner nuestra mirada en Dios, o poner nuestra mirada en Jesús, para examinar lo que Él hace para nosotros hacerlo. Ya que recordemos de que Jesucristo dijo que Él hace todo lo que vio hacer al Padre, y que también Jesucristo dijo todo lo que oyó decir al Padre. Entonces tenemos ahí un ejemplo de nosotros en qué ver y qué oír para poder nosotros hacer o decir las cosas. ¿A qué voy con esto? Ahorita que estamos dando a enfocarnos en preparar la tierra, en el hecho de la importancia de preparar nuestro corazón previo a recibir la palabra de Dios, esto también lo aplicó Dios Padre. Es decir, Dios Padre no es como que nos diga a nosotros cosas y Él no lo hace, o que Jesucristo a nosotros nos diga cosas y Él no las hace, sino que todo lo que miremos de que Dios nos pide, Él ya lo hizo. Por eso es la Escritura de que Jesucristo vino a cumplir la ley y los profetas. Es decir, que Él es la palabra viva, una palabra que es efectiva, es eficaz, y de que Él la llevó a cabo. Todo lo que Jesús dijo o enseñó, Él lo está viviendo. Esa es la diferencia entre Jesucristo y los fariseos. Ahora, veamos acá lo siguiente. El ejemplo relacionado a la preparación de la tierra está encerrado en Juan el Bautista, porque tanto en el libro de Marcos, la primera cosa que se dice es de que Dios envía a su mensajero, que envía a Juan el Bautista para preparar un pueblo bien dispuesto. Creo que acá, vamos a ver si lo
coloco acá, si me pinta así, aquí. Vamos a poner un amarillo, permítame, ahí está. Ok, entonces vemos acá, entonces dice, para preparar al Señor, ahí, preparar al Señor, un pueblo bien dispuesto. Entonces, qué está diciendo aquí Dios? De que Él envía a Juan el Bautista con el espíritu y poder de Elías para preparar la tierra para el buen sembrador, es decir, para el Señor. ¿Para el Señor qué? El Señor Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios Padre? Lo primero que hace es enviar a Juan el Bautista para que él comience a preparar a todo el pueblo de Israel, es decir, para que quite las pedregales, para que él quite los espinos, para que ponga a las personas en el camino, para que cuando venga el sembrador, es decir, cuando venga Jesucristo, tenga una tierra limpia, una buena tierra para poder sembrar y por consecuencia para que este pueblo de Israel o para que esta nación pueda dar fruto al 100 por uno. Entonces, por eso fue que Dios Padre envió a Juan el Bautista como aquel que limpia el terreno para luego venir Jesucristo y poder sembrar. Entonces, bajo este ejemplo es lo que quería transmitir con relación a nosotros, que nosotros debemos ser personas que tenemos que entender del versículo que hablamos de Hebreos, que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a través de los padres, a través de los profetas o a través de otras circunstancias, saber de que Dios es un Dios que nos va a estar hablando constantemente, es decir, que es un Dios que está buscando sembrar constantemente en nosotros, porque Él es el sembrador y Él es el que siembra la buena semilla. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que, si nosotros sabemos de que Dios nos va a dar una palabra, lo que tenemos que hacer claramente es preparar nuestra tierra, preparar nuestro territorio, nuestro terreno. Y por esa razón es la importancia de orar y leer, o orar y estar en el ministerio de la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos preparar nuestro corazón para poder recibir la palabra del Señor. Entonces, si nosotros estamos viendo que hay algo en nuestro corazón que no está dando fruto, es porque no estamos limpiando nuestro territorio, no estamos limpiando nuestra tierra. Inclusive los temas que hemos estado hablando actualmente en este segmento de 1 Timoteo 4:13, acerca de dando fruto en abundancia, el entendimiento, o en este caso el enfocarse en la limpieza del terreno, el enfoque de estos temas es eso, para prepararnos para cuando vayamos a hablar ya más claramente con relación a lo que corresponde a los diferentes puntos que habla la parábola del sembrador. Ahora, las mayores claves para nosotros comenzar a santificarnos, y una de ellas es claramente preguntarle a Dios cómo podemos nosotros preparar nuestro corazón. Voy a poner un ejemplo, y esto pasa mucho en las congregaciones. Pasa mucho que las personas llegan a la iglesia, reciben una enseñanza y al día siguiente no saben nada de lo que se habló el día anterior. Entonces, ¿qué pasa? Uno, las personas llegaron a la congregación en la iglesia para quitarse cargas, para quitarse problemas y otras circunstancias. Pero vemos de que ellos van a quitarse cosas, pero no a recibir en sí mismo algo que los va a ayudar. E inclusive cuando llegan a las congregaciones, llegan con terrenos que están con espinos, o terrenos que están con pedregales, o que no están en el camino. Entonces prácticamente lo que hace el predicador, por así llamarlo, es limpiar y limpiar y limpiar. Entonces, si la congregación no se está santificando, si la iglesia o el pueblo de Dios no se está santificando, por eso es de que al pueblo no le pueden dar diferentes tipos de doctrina o enseñanzas más maduras, porque no se puede. Es como que cada vez que yo limpio un cuarto, se ensucia. Entonces yo limpio un cuarto, se ensucia. Vuelvo a limpiar el cuarto, se vuelve a ensuciar. Entonces yo estoy como que un ciclo continuo de estar limpiando y estar limpiando y estar limpiando. Y es como que ya no pueda, si yo tengo un amueblado de sala o tuviera otras cosas, no lo puedo colocar en la casa, porque simple y sencillamente todo está sucio. No hay manera. Y si lo pongo, pues se va a ensuciar otra vez. Entonces lo que Dios quiere es de que, inclusive, si vamos a la iglesia, deberíamos nosotros
orar y leer para prepararnos para saber qué vamos a recibir cuando vayamos a la iglesia o cuando nos toque una reunión de parte de Dios. Tendremos que prepararnos para poder recibir la palabra, o es decir, la semilla, bajo el entendido de que sabemos de que Dios es un sembrador y por lo tanto Él va a sembrar. Es decir, el día de hoy Dios va a sembrar en los corazones de las personas, pero si las personas no vinieron preparadas, en el sentido que tal vez no oraron, no leyeron, no se santificaron o no alabaron o no limpiaron su territorio, la palabra del Señor va a caer en ellos. Eso es claro y eso está escrito. El problema está de que por cuanto ellos no santificaron su tierra, no van a poder dar fruto, porque no tuvieron una buena tierra. Por eso la idea de nosotros prepararnos continuamente y tener ejercicios a la manera de poder nosotros preparar nuestra tierra. Y una de ellas, o por lo menos una de las cosas que yo hacía cuando iba mucho a la iglesia, o una congregación donde yo estaba, es decir, yo me preparaba para poder alabar a Dios. Es decir, que yo no solo llegaba a la iglesia y bueno, voy a cantar, sino que una de las cosas que yo hacía era, antes de ir a la iglesia, por lo menos leía unos 15 salmos, porque yo me decía, voy a alabar a Dios, por lo tanto voy a prepararme leyendo el libro de los salmos para poder cantarle. Entonces yo ya iba preparándome para cantar. O inclusive a veces yo ya me levantaba y me ponía a orar o a leer, preparándome para poder recibir la palabra que me iban a dar. O a veces en la semana yo oraba y el Señor a veces tal vez me daba el tema de lo que el mismo que iba a predicar el pastor o apóstol o quien iba a predicar, a veces me lo daban, por así decirlo, antes. Entonces, ¿qué pasaba? Dios me ayudaba a limpiar mi tierra para que cuando yo llegara a la iglesia, yo ya podía recibir la palabra porque ya tenía una buena tierra para poder recibirla. Por esa misma razón es de que a veces antes de alguien recibir la palabra, ya sea que va a hablar con alguien, ya sea que vaya a la iglesia o tenga una actividad, por eso que el enemigo a veces busca, basado en lo que habíamos hablado de la palabra del sembrador, por el afán o las riquezas o por la persecución, es de que el enemigo busca que antes de que le den la palabra a alguien, él va a buscar estorbar el corazón de esa persona para que no puedan recibir la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver claramente en el libro de Éxodo, cuando Moisés llega y le dice, deja ir a mi pueblo para que celebre fiesta en el desierto. Entonces, ¿qué pasa? Moisés llevaba un mensaje de parte de Dios de libertad, de liberación, un mensaje que era de esperanza. Pero lo que pasó o sucedió fue que el faraón, figura del enemigo, y para poder estorbar la buena tierra, lo que hizo fue colocarle afán a las personas. ¿Cómo lo hizo? Dice que les dio menos recursos y le puso más carga de trabajo para que no creyeran a la palabra de Moisés. Y eso nos habla de la parábola del sembrador, porque dice que a causa de las personas del afán y de las riquezas, la palabra no puede dar fruto. Entonces lo que hizo Faraón en ese momento fue colocarle afán a las personas y también una persecución para darle pedregales y darle espinos para que la palabra no fructifique, para que ellos no creyeran a la palabra de Moisés, es decir, la palabra de Dios a través de Moisés. Entonces, por eso nosotros, y la idea de constantemente hablar de la parábola del sembrador, es para que nosotros busquemos llevar a la práctica, porque recordemos de que el mismo Jesucristo dice, si no entendéis esta parábola, ¿cuál parábola? La parábola del sembrador. Si no entendéis la parábola del sembrador, ¿cómo entendéis? ¿Cómo van a entender las otras parábolas? Por eso que nos hemos centrado prácticamente en esta parábola para que nosotros podamos dar el fruto o podamos también entender las otras parábolas que Dios ha dejado. Entonces, volviendo al resumen de lo que hemos estado hablando. 1, Dios quiere que demos fruto en abundancia. Este fruto en abundancia es para comunión con Él, ya sea en alabanza o en adoración. Ya hemos hablado que dice que Dios
venga su amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Eso se llama adoración. También en el libro de Hebreo dice, presentad sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es alabanza. Entonces tenemos alabanza y adoración. Por eso nos han dejado la parábola del sembrador. Segundo, tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento para comprender la palabra. No tanto que yo use mi entendimiento, sino pedirle a Él que abra mi entendimiento, pero también que lo forme a través de la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque dice de que si no entendemos lo que Él habla, en este caso la parábola, una cosa es decir, qué bella la palabra que Dios me dio hoy, qué bonito fue lo que me explicaron, sentí gozo, sentí alegría con la palabra que me dieron. El punto no es tanto lo que sienta, aunque es importante, sino también es entendí lo que me quiso Dios transmitir. Si yo no entiendo, no va a poder dar fruto. Y lo último es lo del día de hoy, enfocarnos y pedirle al Señor Jesús que nos ayude a enfocarnos en preparar nuestra tierra para Él y evitar los diferentes estorbos que va a colocar el enemigo en nuestro corazón a través de diferentes, ya sea música, ya sea películas, ya sea problemas y otras características, y entender de que si en dado caso vienen problemas, persecuciones y demás, entendemos de que es el enemigo que nos va a estorbar nuestro corazón para que no podamos recibir la palabra. Eso nos va a ayudar a entender de que, ok, el enemigo me está estorbando, eso quiere decir que Dios me va a hablar, hay algo importante que Dios me quiere decir para que yo dé fruto al 100%. Entonces, estas claves o estas cosas que estamos hablando hoy es para que nosotros estemos atentos a la parábola del sembrador y prestarle atención para que nosotros podamos tener esa maravillosa comunión con Cristo Jesús, y por eso nos han dejado esta parábola del sembrador. Entonces, vamos a cerrar acá el tema de hoy, y por eso que yo traté de centrarme en la tierra, para que nosotros podamos orar al Señor diciendo, Señor, limpia mi corazón, Señor, limpia mi alma, Señor, límpiame o santifícame, para que nosotros podamos tener una buena tierra. Y también tenemos que leer, por eso fue el último versículo, no me recuerdo si lo leí, pero lo vamos a leer, que no, eso sí no me recuerdo si lo leí. Pero, aquí, estamos aquí. Dice de la siguiente manera, 1 Timoteo 4:5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es decir, de que nuestro corazón se va a limpiar por la palabra de Dios y la oración. Por eso es importante que nosotros oremos y leamos constantemente. Si nosotros oramos y leemos, vamos a poder estar preparando nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Ya sea que Dios envíe a alguien para que nos enseñe, o ya sea que, por ejemplo, en estas reuniones nosotros podamos recibir de este tipo de enseñanzas. Entonces, si nosotros oramos y leemos, vamos a estar santificando y limpiando nuestro corazón. Claramente hay otras cuestiones como lo que es el ayuno, también lo que es la alabanza, o algunos otros aspectos como lo que es evitar la pereza y otros tipos de cosas, que eso lo vamos a hablar después, porque está relacionado a la parábola del sembrador. Pero todo esto que estamos hablando es una forma de prepararnos para los temas que vamos a hablar, y por eso voy a tratar de remarcar ciertos puntos para que nosotros vayamos con un mayor interés. Recordemos de que cuando hablamos de preparar, o la palabra es disponer el corazón, la disposición lleva tanto la motivación como la preparación de las cosas. Por esa razón es la constancia de hablar de la parábola del sembrador, o decir que por qué es importante, por qué enfoque de deleite me va a dar la parábola del sembrador, para que lleguemos motivados a ver estos temas. Y no solo que nosotros, o también la idea no es solo el hecho de dar estos temas de la parábola del sembrador, sino que también es el hecho de que nosotros durante la semana estemos leyendo la parábola del sembrador. Porque, como ya mencioné, creo que fue hace un par de semanas, un par de meses, es de que si nosotros le estamos poniendo atención a la parábola del sembrador, o a lo que la persona está hablando, y lo vamos a leer a nuestra casa y vamos a estar aprendiendo, la revelación que pueden dar en las reuniones próximas va a ser más grande. Pero si nosotros nos quedamos estancados en no leer y no prosperar en el sentimiento del aprendizaje de la palabra, por consecuencia el mensaje tal vez no va a ser tan profundo. ¿Por qué? Porque claramente no se puede dar un tema muy profundo, porque hay que primero sentar bases. Pero si esas bases ya están sentadas, va a ser más fácil brindar otro tipo de conocimientos para poder avanzar, porque si no, la persona se va a quedar en el aire.
Y el punto que hemos hablado de la parábola del sembrador es poder llegar al entendimiento. Si no se entiende algo, no se va a poder dar fruto. Por eso, cuando hablamos la vez anterior, decía, creo que aquí lo tengo, perdón, en el versículo de Marcos. Ok, aquí claramente, aquí lo dice. Lo voy a señalar. Acá, si nos damos cuenta, en este pasaje, que sí es este aquí. Aquí dice, no, aquí está, creo que eso es Lucas. Cuando dice, en Lucas, dice, cuando oyen la palabra, aquí dice, en esta parte de por acá, en Mateo, dice, los que oyen y entienden la palabra. Aquí también dicen reciben, pero creo que en Mateo, si no estoy mal en una parte, también, si no estoy mal, dice, perdón, aquí está, ok. Dice, y los que retienen la palabra, es decir, no solo es oírla y entenderla, sino retenerla. Por eso es de que alguien podría escuchar un mensaje, es decir, este mensaje puede ser que muchas dirán, lo que habló la persona, le entendí todo lo que dijo. Pero puede ser que el día de mañana domingo o el día de lunes yo le pregunte a la persona, mira, ¿te recuerdas lo que hablé? Y la persona dice, no me recuerdo. Entonces sí entendió la palabra, pero no la retuvo. Entonces por no retenerla, ¿qué pasó? No puede dar fruto, porque ¿cómo vamos a dar fruto de algo que no sabemos? Entonces, por eso es importante, o a veces los consejos que he dado con relación a estos temas o a otras personas es de que está bien, logramos entender todo lo que el predicador puede haber dicho o lo que Dios nos puede haber dicho a través del predicador, pero debemos, en dado caso por el problema de memoria, uno es, o yo durante la semana reviso otra vez los videos de lo cual habló el hermano para recordarme y para poder cimentarlo, para poder dar fruto, es decir, retener el mensaje, o el punto 2, anotar las cosas, ya sea el título o los versículos, porque tal vez no tengo tiempo para ver el video, o tal vez alguien no tiene internet, no tiene datos, etcétera. Pero la persona puede tener el título y los versículos para él repasar. El repasar no es aprender lo que el hermano dijo, sino la idea de repasar es cómo yo lo puedo llevar a la práctica, cómo yo lo puedo asimilar a mi forma de vida, ya que pues cada persona es diferente. Entonces la idea es poder recibir ese mensaje y retenerlo para poder llevarlo a la práctica. Por eso Esdras 7:10 dice, porque Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, ponerla en práctica y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es decir, él hizo lo mismo. Él lo que hizo Esdras fue primero preparar su tierra. ¿Para qué? Para aprender la palabra del Señor, es decir, para sembrar en su corazón la palabra, una buena tierra. Eso, llévalo a la práctica y por consecuencias pues va a enseñar. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude a enfocarnos en nuestra tierra, es decir, en nuestro corazón, en orar y en leer para nosotros poder limpiar nuestro corazón de todo lo malo que podemos tener, es decir, tener una buena tierra. Dios igual le va a enseñar a cada quien, dependiendo ya sea en alabanza, en adoración, todo lo que nosotros hagamos para Dios va a ayudarnos a poder limpiar nuestro corazón. Pero si nosotros pasamos más viendo películas, telenovelas, K-dramas, anime o cuanta situación sea, o inclusive actividades y demás, lo único que estamos haciendo es llenando nuestro corazón, preparándolo no para Dios, sino que para Satanás y el enemigo, porque a él estamos preparando una buena tierra, porque no es posible que yo venga y entienda bien una película, pero me enseñen la palabra y no entiendo la palabra. ¿Eso por qué es? Porque no hemos limpiado la tierra de nuestro corazón o nuestra mente. Entonces, cuando alguien lee la Biblia constantemente, lo que hace es limpiar su mente de toda la mentalidad del mundo para formar una mente espiritual. No es tanto entender la Biblia, sino que al leer la Biblia, como es un ejercicio espiritual, va a limpiar mi mente y mi corazón para yo poder ejecutar la palabra. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos motive y nos impulse a orar y leer para limpiar nuestro territorio, para que cuando venga la palabra nosotros la podamos retenerla, entenderla y poder llevarla al 100%. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por que nos estás ayudando a saber que debemos enfocarnos en preparar nuestra tierra, Señor, en santificarnos, en consagrarnos, en apartarnos del mal, en apartarnos de oír tal vez música del mundo o películas o series
o conversaciones o algún otro tipo, Señor Jehová, de comportamientos que no van a generar una buena tierra, un buen territorio para colocar la semilla. Ayúdanos, Señor Jesucristo, para que nosotros podamos limpiar nuestro territorio a través de orar, leer, pedirte para poder, ya sea que tú envíes a alguien, ya sea que tengamos unas reuniones, ya sea que escuchemos videos de prédicas o cualquier tipo, para que la palabra que nos enseñen caiga en esta buena tierra de nuestro corazón y no sea nuestra alma, nuestros pedregales, o no sea que estemos junto al camino o que tengamos, Señor Jesús, espinos en nuestro corazón y podamos dar nosotros fruto al 100 por 1. Te lo agradecemos, Padre, por estar al pendiente. También ayúdanos, Señor Jehová, a velar y orar para no permitir que el enemigo venga a nuestro corazón y siembre su mala semilla, porque también el enemigo está buscando sembrar. Pero si nosotros le hemos preparado un mal territorio en nuestro corazón al enemigo, si hemos preparado al enemigo un territorio para él bueno, entonces vamos a dar fruto en tinieblas. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad, Padre? Por eso tú nos pides que velemos para que el enemigo no coloque su semilla en nosotros. Por eso necesitamos orar y estar atentos para evitar cualquier siembra del enemigo en nuestros corazones. Te agradecemos, Padre, por oírnos, te agradecemos porque sabemos que estás al pendiente de nosotros, así que ayúdanos, por favor, a poder dar fruto al 100 por 1. Y por ello necesitamos dedicarnos a la preparación del territorio. En Cristo Jesús te damos las gracias. A ti gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén.